es pensar el derecho a estar comunicados y tener red de otra manera, es otra lógica. Algo único acá en el paraje, porque nunca tuvimos nada, ni un servicio de energía eléctrica que la gente por ahí necesita, y que venga un proyecto de internet y que funcionara fue algo histórico para acá. Subimos a varios techos de varias casas, así descubrimos cuál era la mejor conexión que podíamos dar. Me subí a la torre de la escuela, también aprender a manejar el arnés, aprender a manejar herramientas que nunca habíamos manejado, crimpeadora, el tester. Y de acá van a surgir seguramente un montón de otras cosas de manera comunitaria. Ha sido, la verdad, entrar a un mundo nuevo. Era algo inalcanzable, que decíamos nosotros, cuándo algún día iremos a tener internet, y escucharlo a Fabricio gritar arriba del tanque, ¡conectamos! Algo que también vamos descubriendo es que los proyectos comunitarios no son para todos. Hay gente que viene con expectativas diferentes y nosotros decidimos que el espíritu de este proyecto sea comunitario. Era saber cómo funcionaban esos aparatos, para dónde, por qué era diferente al servicio de internet que dan cualquier otro servicio de internet. Saber desde dónde, si desde la parte comunitaria de trabajar entre las personas o si los aparatos aparte eran diferentes. Y sí tenía esto de ver, bueno, por acá llegamos por cable, por acá llegamos con la antena, cuánto llega la antena, cómo funcionan las antenas. Que tengan una internet económica, comunitaria, sería maravilloso, que todos los chicos se puedan juntar, no sé, a hacer la tarea en un lugar determinado o en la misma vereda. Un anclaje más, porque al montar la antena el profesional cayó en la cuenta de que le faltaba un viento, era muy poco espacio el que tenía para tirar otro viento y no podíamos tirarlo hacia el otro lado, que es un parque donde, bueno, un estacionamiento y un parque y la cuestión, así que nos fuimos hacia el fondo de donde está la antena, cavamos un pozo, anclamos un palo de quebracho. Y bueno, hicimos el agujero, pusimos el anclaje con suelo cemento, como para que sostener la rienda que nos hacía falta. Estamos muy contentos de poder haber llegado a este día, de largar el día cero, de tener la torre. Esta torre es para lograr el punto de acceso con el proveedor que nos va a brindar el ancho de banda necesario. Es en Jesús María, Colonia Carolla, Jesús María, donde tienen la torre principal. Hacemos un radio de enlace de aproximadamente 16 kilómetros con línea de vista. Y una vez que obtengamos ese ancho de banda, poder traer internet hacia aquí, hasta este punto central. De aquí vamos a inyectar a los libres routers y vamos a empezar a distribuir de techo en techo, de hogar en hogar, compartir justamente ese internet entre los vecinos. Bueno, estamos acá en la escuela Juan Larrea. Es el cuarto nodo que instalamos. Tuvimos que subir a la torre, aprender a manejar el arnés y hacer primero una estructura que la armamos también así entre varios compañeros de la red. Uno hizo la soldadura, el otro hizo el montaje y luego
Con Jorge fuimos los encargados de dejarlo instalado el nodo en la escuela. Este nodo le da wifi a la escuela, a la plaza del pueblo y a las casas vecinas. Los Molinos es una comunidad rural compuesta con un caserío que está prácticamente todas las casitas juntas. Tenemos atrás nuestro la escuela, que es la Escuela Rural Juan Larrea, y todas las casitas que rodean la escuela son el caserío que conforma Los Molinos. Después hay algunas quintas, fincas un poco más alejadas, pero acá estaría concentrado todo el pueblo. Y estamos en la Adobera, el Montecito, se llama igual que el barrio, que es una cooperativa de trabajo que ya lleva, no sé si 7, 8 años, y fabricamos adobes, estos de acá, para obras de bioconstrucción y empezó siendo para la casa de los vecinos, y hoy por hoy, bueno, ya hay arquitectos, gente que trabaja en bioconstrucción y nos tiene como referencia, también nos compra ladrillos. Y acá es el barranco. Bueno, detrás de estos 7-8 metros de bosquecito hay un acantilado, el barranco, y tenemos una huerta comunitaria, un Zoom, le decimos, que es como el espacio de usos múltiples, que ahora ya está techado, próximamente va a tener paredes y estufa. Y funciona la adobera, que es un espacio productivo de los vecinos. Participan varias familias y fabrican ladrillos de adobe. Y los comercializan por acá por el valle. Al lado del acopio de la adobera hay un tanque cisterna de 16.000 litros que también hicimos con los vecinos. Usamos los planos del INTA que tienen para hacer una cisterna. Y bueno, con sus indicaciones armamos la cisterna. Y acá nos juntamos. Las reuniones con señal de Wi-Fi son acá arriba. Y las que no necesitan señal de internet son más allá abajo, que no hay tanta señal. No fue fácil que llegue internet a esta región. Ningún servicio nos quiere traer, nos quiere poner una antena, porque es una infraestructura, es inversión que ellos tendrían que hacer, que no la quieren hacer. No les servimos como clientes. Entonces, pensar que Montenet no solo es romper esa cadena de consumo, no ser sus clientes ahora porque nosotros no queremos, sino que encima es pensar el derecho a estar comunicados y tener red de otra manera, es otra lógica. Bueno, el río baja ahí, ¿ves? Viene de allá del norte, del sur. Viene por atrás de estas casas, choca acá en la casa de don Rogelio Merlo y de ahí empieza a bajar. Todo este hueco, esta quebrada que vos ves ahí atrás es todo el río. Hasta que baja ya hasta allá contra los tubos que está la ruta. Estamos acá en la zona de Altas Cumbres, en un paraje llamado Río Los Sauces, que estamos a 24 kilómetros del pueblo más cercano, que es Mina Clavera. Bueno, mira, acá la gente, hay gente mayor que conserva sus raíces, ¿no? De tener una vaquita, una ovejita, conservar su corral y eso, y hay otra gente que, bueno, que tiene que bajar a los pueblos a trabajar.
Pero bueno, tiene su familia acá, elige vivir acá, por ende la preocupación de la conectividad era esa, ¿no? De que la familia queda, el hombre normalmente sale, va, trabaja, vuelve, pero la familia está en la casa y es necesario que estén conectados. Bueno, la idea venía de los chicos de la CTO, que nos habían hecho la propuesta de internet y acá hacía mucha falta, la verdad, porque no había señal para nada, porque tenías que salir a buscar señal arriba de un cerro o, bueno, el año pasado en plena pandemia, al principio de año, los chicos estuvieron ya vía internet las clases y era todo un tema, ir a la punta del cerro a las 8 de la mañana, conectarse, volver, o sea, el frío, todo un tema. Lo que pasa es que vivir acá es lindo para los que nos gusta vivir acá, pero bueno, también tiene sus contras, ¿no? Y como acá, bueno, el Estado por ahí no llega mucho, llega con lo puntual, con un dispensario que tenemos, que atiende una vez a la semana, mediodía, y llega con alguna necesidad primaria, por ahí leña o alguna urgencia, así llega, pero de ahí en más, beneficios, servicios, no tenemos ninguno. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que irlas resolviendo, por ejemplo el camino, si acá tuviese que entrar una ambulancia a buscar a alguna de nuestras familias, te aseguro que queda colgada, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay cosas por ir resolviendo que de a poco estamos tratando de hacerlo entre los vecinos, arreglar el camino. Bueno, ya pasó lo de internet, hoy gracias a Dios lo podemos tener. Después el tema del agua también, que es un proyecto a futuro y bueno, cada día ir mejorando en la medida que se pueda y que los propios vecinos pongan dedicación, esfuerzo, trabajo, siempre tratando de crecer en una medida controlada, porque es importante también mantener la estética de nuestro lugar, mantener la cultura, tratar de que nuestros ancestros que han luchado tanto para tratar de sostener este pueblito, porque con el correr del tiempo los jóvenes se fueron yendo, entonces es difícil sostener la gente acá. Bueno, esta es una de las maneras que nuestros hijos, nuestros nietos el día de mañana sigan eligiendo quedarse acá. Bueno, lazos comunitarios es el acercamiento entre seres humanos, con intereses propios, de cosas que se pueden hacer en común, pero para beneficio de todos. Surge esta posibilidad de comunitariamente unirse para un bien común o para un beneficio común. Horizontalidad es una intención también, es como ver al otro hermano, no verlo como desde el consumo también. Venir y resolver mi problema, que mi problema es más importante que el otro, o eso, solo tengo un problema. Cuando va rolando la información, no, la información es poder, y es empoderamiento, no es poder contra el otro, es a favor de uno. Nos encontramos con desafíos que sobrepasaban las capacidades individuales para resolverlos. Entonces, con la experiencia nos dimos cuenta que juntándonos sobrepasábamos esos desafíos y ampliamente. Primero que nada que te sentís muy útil porque podés hacer hasta esos mínimos detalles de instalación de la red colaborando con el que sabe, ¿sí? En mi caso soy de la que alcanza un cable, una tenaza o un mate y comprendés cómo funciona, entendés la necesidad que tienen todos igual que la tuya
y colaborás en el trabajo como sintiéndote parte de la red. Cuando es una necesidad, en mi caso, por ejemplo, que yo no soy del rubro electrónico y por ahí tengo internet por necesidad, por mis hijos, por las clases virtuales que tienen, para estar comunicado, no es algo que a mí me seduzca, me salga de adentro, formar parte, pero entiendo la necesidad de formar parte, ¿no? Como que entiendo que si esta es la mejor manera de hacerlo, bueno, entonces hay que comprometerse, hay que aprender, hay que equivocarse, hay que preguntar. Y también de alguna forma, o lo que va pasando en el camino, que es empezar a conectarnos entre nosotros y conocernos y desplegar como otras redes, más allá de la que tiene que ver con la internet en particular. Una red comunitaria, y bueno, es un montón de personas, quizás todas, o sea, quizás no, todas diferentes, con quizás diferentes necesidades, armando una red, armando un entrelazado con un fin común. Y es un laburito, justamente porque las personas tienen, a veces más allá de este interés común, tienen otros intereses y cuesta ponerse de acuerdo, pero también nos encontramos con dificultades a veces desde lo humano. Bueno, la participación en espacios comunitarios es una práctica que no tenemos como internalizada. Por la formación que tuvimos en general, no es algo que nos salga así tan espontáneo. Entonces, en ese sentido, a veces se presentan dificultades, porque entender que la participación es un factor indispensable en algo que estás haciendo con otras personas es complejo. A veces necesitamos eso, estar todos para tomar decisiones o también, no sé, esta cuestión de acercarse para poder resolver algo, y bueno, se complica porque la gente de repente no lo pone entre sus prioridades a las cuestiones comunitarias a veces, y son las que hoy nos están resolviendo cosas básicas también en el barrio. Entonces toca como siempre estar laburando en recordar que a través de esa organización estamos pudiendo tener agua, tener internet. Bueno, la primer convocatoria que fue en el Refugio Libertad la realizó Trabajadores Unidos por la Tierra. Ahí nos juntamos, hicimos un mapeo que descubrimos de lo que significaba, que era dibujar en un plano cómo se iba a desplegar la red siguiendo este entretejido de nodos que se miran tipo espejo, reciben y dan internet. Bueno, en este tiempo aprendí un montón de cosas. Aprendí un poco cómo se arma una red y cómo se puede hacer un sistema de routers y de nodos que funcionen como una telaraña. Que no depende de un nodo central. Bien, el problema aquí es que si tenemos un nodo central, con las montañas, con las arboledas y demás, muchísimos vecinos quedan fuera. Entonces la solución era esa, dijimos, esa es la opción, porque vamos comunicando y vamos conectando techo en techo. De cada hogar, mientras tengamos un techo a la vista, es factible, es posible. Estamos llegando al tanque este. Bueno, nosotros le llamamos el tanque. En realidad es una propiedad de un amigo, un vecino, que hace como 10 años compró un terrenito y bueno, de a poco fue haciendo la casa. Y bueno, la tenía sin uso, así que nos concedió la torre esa, y bueno, y ahí pudimos enganchar directamente hacia Nono, que si vos ves desde acá abajo, no tenés ninguna línea de vista para nada, pero bueno, subiendo ahí esos 20 metros de altura, pudimos enganchar
esa línea de vista que tanto necesitábamos. La necesidad común es el internet. ¿Por qué no tenemos internet? Porque los proveedores no nos pueden dar internet a todos. En las zonas estas rurales hay zonas que son como un pozo, a nosotros nos dicen que somos como un pozo donde estamos. Entonces, si no tenemos acceso a la antena o al proveedor, a lo que el proveedor tiene, pues no tenemos internet. En cambio, estas redes reparten de otra manera. Entonces, si tenemos de un vecino que tiene el internet, pasa de un techo a otro y entonces todos podemos tener esto. Conocimiento de que se podía conseguir y distribuir internet de esta forma comunitaria y libre, no tenía idea que era posible. Y en cuanto a la parte técnica, no es en lo que más me metí, pero sí aprendí de a poquito y sigo aprendiendo. Todavía estamos en una etapa, yo diría, embrionaria del proyecto, pero la idea es que con el tiempo todos sepamos mantener un router, apuntarlo. Que las antenas aprovechen el espacio aéreo y después viajar por cable porque no se podía. Eso lo aprendí acá. Recibo la señal de un nodo que está a 70 metros más o menos de acá en aquella dirección. A través de un cable llega al router de casa y de ahí a través de cable también llega a otros vecinos. Poder alimentar los routers que vienen preparados para 220 y alimentarlos a batería o a panel solar, convertirlos a 12. Lo aprendimos haciendo esto. Por si está el vecino. La batería. Vamos a desconectarla. Ya está. Ah, ya. Y vamos a contar hasta 3. Ahí estamos. Ahora, sin conectar la batería, podemos probar porque el sol directamente de los paneles le da energía para andar. Si anda, volvemos a conectar la batería y si no anda, vamos a probar de vuelta. Y cuando instalamos o cuando estamos trabajando sobre los nodos, desde la Lime App vamos viajando a través de la red, chequeando esas alineaciones o interrupciones que puedan llegar a darse. Aprendí al Lime App, a ver cómo estaban saliendo las líneas de todo el trayecto de internet. A la hora de que tenemos algún problemita de conectividad, recurrimos a la Lime Map para saber de qué se trata, dónde está el error, dónde está fallando, dónde se cortó la conectividad. Nosotros la red comunitaria se llama El Valle Reinicia, pero nosotros a cada nodo le fuimos poniendo un nombre. Tenemos el Valle Reinicia Tanque, que es de donde toma la señal. Después tenemos el Valle Reinicia Cerro y el tercero, el Valle Reinicia Río 2, que para saber si hay algún problema en alguno, por eso le hemos puesto un nombre para identificarlos, diría, ¿no? En el nodo Marce, que pertenece a la red Montenet del barrio El Montecito. El nodo Marce es el primero, después del nodo Comunidad, que es el que trae la señal desde Cosquín y la reparte con una antena hacia la red Libre Grandenet de Casa Grande, y con su otra antena viene al nodo Marce, que es el primero de la red Montenet.
Nosotros estamos interconectados con la red Quintana Libre, que también es otra red comunitaria. De ahí el nodo de Chuc mira al nodo del Refu y el nodo del Refu mira al nodo de Rocío. Desde la casa de Rocío, que era la más alta del pueblo, pudimos darle conectividad desde su casa con su solo nodo a 20 hogares. Y desde el nodo de Rocío conectamos el nodo de Jorge. Jorge le da conectividad a su vez a otras 10 casas y sobre todo la más importante de todas era la conexión hacia la placita del club y al club de los Molinos. Y gracias al nodo de Mile, que mira el de la escuela, le dimos conectividad a la escuela. La CTO es una organización comunitaria que hoy está desplegada en la zona de San Alberto, desde Río Los Sauces, pasando por Cañada Larga, que sería toda la bajada de las altas cumbres, después para el lado de Ojo de Agua, que sería del otro lado del río de Nono, y de ahí para toda la zona más céntrica, digamos, de Nono, Paso de las Tropas, Las Calles, San Huberto, Las Rabonas, vecinos y vecinas que luchan por sus derechos organizadamente desde la economía popular y desde la agricultura familiar. Algunos están en parte de huerta, que sería la huerta comunitaria, después la otra está en la fábrica, que es donde estoy yo, después están los de paraje Ojo de Agua, que es donde están las plantaciones de maíz y donde están juntando los chicos en estos momentos el maíz. Después tenemos internet también, está la parte de internet. También utilizamos el internet en el tema de las incubadoras. Vienen unas plaquetas, no me acuerdo bien el nombre, pero las instalamos en la incubadora para controlar la temperatura, la humedad y nos va tirando los datos ahí más precisos en cuánto debemos poner la temperatura, digamos, manualmente en la incubadora. La red se llama El Valle Reinicia. Está funcionando en las calles, en Nono, en Las Rabonas, en Río de los Sauces. Las perspectivas para las redes comunitarias y los desafíos fundamentalmente tienen que ver con la capacidad de organización que haya al interior de esa comunidad. Si la comunidad es parte de un proceso organizativo y tiene experiencias organizativas, creo que están dadas las condiciones para que todas las comunidades rurales o urbanas puedan desarrollar su propia red comunitaria y autogestionar y seguir construyendo soberanía tecnológica y acceso a Internet. También la ayuda del Roberto Arias en lo que hace al financiamiento específico, porque es plata que está dirigida solamente a las redes comunitarias, puede ser un gran impulso para que las redes comunitarias que ya existimos podamos acceder al ancho de banda, podamos escalar en nuestra zona de influencia y también puede ser la oportunidad para que surjan nuevas redes comunitarias. Tener una red comunitaria como organizaciones sociales es un gran desafío, es una gran posibilidad y no es muy distinto al desafío de mantener otros proyectos como la mayoría de las organizaciones rurales los tenemos, que puede ser eso, manejar una incubadora y que haya compañeras y compañeros que hayan aprendido y se hayan apropiado de esa tecnología al punto de poder ser ellos los que sostengan eso durante el tiempo. Internet para mí es una fuente de trabajo. Yo soy docente y desde la pandemia fue muy claro que no tener internet me dejaba fuera del sistema.
se usa para trabajar, se usa para vender los productos. Ahora que no hacemos feria, muchos somos feriantes y no se pueden hacer las ferias o no tienen el mismo fluir. Que teníamos necesidad de estar conectados por enfermedades, por circunstancias, por estudio. Es un agradecimiento a todos los que hacen el esfuerzo. Unos lo harán por otro lado, hay cooperativas de alimentos, de trabajo, pero bueno, ahora está bueno focalizar en la comunicación. Me parece que es una herramienta que todos necesitamos. Que sepan que existe todo un mundo de conectividad comunitaria que es eficiente en la medida de que todos nos comprometamos y que se puede acceder a Internet con el compromiso de la comunidad. Wi-Fi La Granja. Wi-Fi La Granja conectado. Potencial de la señal excelente. Frecuencia 2.4 GHz. Muy bien. Giga, bien. Seguridad, WPA, WPA2 y PSQ. Conectar. Avanzado, ¿cómo conectar? Ya está, dale. Está conectado. Estoy conectado ya. Vamos todavía. ¿A dónde estás conectada? A la granja. De acá, a la antena que pusimos. Ya tenemos.